Bien, en esta semana yo vi un video, me hubiese gustado presentarlo acá, un video, pero tal vez usted sí ha de haber visto muchos videos ahí de esto, de los atletas que están en un maratón, donde están compitiendo y uno a lo largo de la competencia se va viendo quién va ya despuntando y el que va ya acercándose a la meta, los otros van quedándose, así se ven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en este video? Me impactó mucho, ¿no? La persona que iba ya a llegar al primer lugar, ¿sí? A cruzar esta cinta, la meta, ya le faltaba creo que unos 3 metros, ¿sí? Y estaba la segunda persona todavía muy distante. Y esta persona justo antes de cruzar la meta, le cogió un calambre, no sé, y cae al piso. Y la que venía atrás prácticamente tenía la oportunidad de ganar. Pero ella se detiene, se agacha y le quiere levantar, ¿sí? Y están ahí forzando mientras se iba acercando la persona que venía en tercer lugar. Esta persona solo les vio y se detuvo, estuvo a punto de cruzar y ahí se quedó por mucho tiempo, ¿no? O sea, veía que las dos estaban ahí, tenía la oportunidad de ganar y ahí se queda por unos cuantos segundos, ¿no? Y lo que hizo esta persona es regresarse otra vez, ayudarle. Entre las dos personas levantaron y le hicieron cruzar la meta, ¿sí? ¿Han visto esto? Sí, ¿no? Esto impacta, a mí me impactó y me hizo pensar mucho, digo, bueno, ¿cómo calificar a esto? ¿Cómo calificar esta actitud de estas personas? ¿Cómo podemos mencionar esto? Alguien que ayuda a un necesitado sin ver su condición, sin ver circunstancias, sea quien sea, pues saben que esto tiene un nombre, esto se llama misericordia. ¿Sí? Cuando vemos al caído y no tenemos oportunidades, pero no, nos detenemos y levantamos. Hay una gran enseñanza de Jesús mismo con esta parábola del buen samaritano. De pronto lo han leído, conocen un poco más de esto, ¿no? De esas 3 personas, las 2 primeras que de igual manera vieron ahí a un necesitado, ellos fueron de largo, pero hubo una persona, este samaritano, que sí se compadeció, dice, y lo ayudó no solamente a levantar, sino que hizo muchas cosas. Bueno, la pregunta aquí es, usted, en cuanto a la misericordia, hoy en día, esta semana, ¿ha hecho algo similar? ¿Cómo está en su corazón con respecto a esto de la misericordia con los demás, con los que necesitan? ¿En qué momento usted se detuvo a ayudar a alguien que estaba necesitado junto a usted o pasó de largo? Bueno, tal vez no, muchas veces no somos indiferentes ante esto. No somos muchas veces como cristianos también movidos a misericordia, pero yo quiero decirles algo que el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, sí que es un Dios de misericordia y tenemos el ejemplo de Él. Y les puedo decir que si ustedes están aquí, y yo también, si estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Porque Él nos levantó, Él nos restauró, Él continuamente nos está levantando, sosteniendo y restaurando. A veces no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta. Pero el Señor está haciendo esa obra tremenda en nuestras vidas. Y por eso yo puedo decir abiertamente que usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios, porque hemos sido levantados por Él. No es porque nosotros hemos querido, hemos venido acá. No, el Señor trabaja todos los días en nuestras vidas con este atributo que es la misericordia. Esto lo vamos a encontrar aquí siguiendo el libro de Primera de Samuel. Ahora vamos a revisar 2 capítulos, pero vamos a centrarnos solamente en unos pocos versículos, capítulos 9 y 10 de Primera de Samuel, donde vamos a encontrar justamente lo que estoy mencionando. Este gran atributo de Dios que lo conocemos como la misericordia de Dios. Y ahí vamos a encontrar y vamos a ver cosas muy impactantes, interesantes que nos muestra aquí el Señor en esta porción bíblica. La misericordia de Dios. Tenga abierto, por favor, Primera de Samuel, capítulo 9 y 10, ¿sí? Y bueno, un poco del contexto de todo esto, de lo que estamos viendo, este libro de Primera de Samuel,
Hay que tomar en cuenta la situación de Israel. Sí, está por terminar todo un tiempo, un periodo que se lo conoce en el Antiguo Testamento como el periodo de los jueces. Si usted lee ese libro de Jueces, un poco de Ruth, Primera de Samuel, lo que estamos viendo, esto nos lleva a comprender, a entender un poco más de cerca la realidad que vivió Israel en este tiempo. Fue poco después de que conquistaron la tierra, desde lo que salieron de Egipto, 40 años desierto, entraron a tomar posesión de la tierra prometida, y enseguida fue este tiempo de los jueces, que fue más o menos unos 325 a 350 años, donde pues prácticamente vivieron una vida difícil el pueblo de Israel. Ahí encontramos estos jueces, tal vez uno más conocido, ¿no? Como Sansón, ¿sí? Ahí nos habla, pero también el último juez es justamente Samuel, porque ahí termina este periodo del pueblo de Israel, porque ahora vamos a entrar con esta predicación también, vamos a entrar a un nuevo periodo ahí en la historia de Israel, que se lo conoce como el periodo del reinado o monarquía, porque de aquí en adelante va a haber reyes que van a estar gobernando el pueblo de Israel, la nación de Dios. Pero si ustedes recuerdan un poco hace 15 días, es el pueblo donde desechó o descartó el reinado de ¿quién? De Dios mismo, porque ellos empezaron a pedir un rey, ¿sí? Danos un rey. Y ahora, ¿qué pasó? Parece que después de un tiempo de esto, ni siquiera pudieron conseguir un rey, más bien las cosas se les fueron complicando a este pueblo. Solo para recordar un poco, si usted busca en 1 Samuel 8, un capítulo antes, eso fue la predicación de hace 15 días, solamente para conectar un poco, el versículo 19 y 20, para recordar. Ahí, si usted puede leer también, dice: el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Bueno, esa fue la actitud del pueblo. Dijeron: no queremos, en otras palabras, que Dios nos reine, sino que queremos un rey como todas las naciones, y ese rey nos va a guiar, nos va a liberar, Él va a caminar al frente de nosotros. Eso dijeron, ¿no? Bien, entonces el Señor dijo a Samuel: hazles caso, dales un rey. Pero parece que a estas alturas, pasamos al siguiente capítulo, que es el 9, parece que ni siquiera pudieron conseguir un rey. Vamos a ver un poco más de cerca que este pueblo ahora estaba en aprietos. Claro, estaba en aflicción, estaba en angustia, justamente ¿por qué? Porque estaba desobedeciendo al mandato de Dios, desobedeciendo el reinado de Dios. No estaban haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos y la voluntad de los otros pueblos. Ya, ¿qué pasó entonces? Bien, entonces vamos a leerlo el versículo 16, ¿sí? Vamos a leer el versículo 16. Póngale atención del capítulo 9, ¿no? El 16. El Señor le dice Samuel está hablando ya con, primero Dios con Samuel, después Samuel va a hablar con Saúl. Ya nos centramos, Saúl es el primer rey que va a ser de Israel, pero nombrado por Dios mismo. En el versículo 16 dice: mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín, le dice el Señor a Samuel, ¿no? Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, y aquí, mucha atención, para que lo libre del poder de los filisteos. Allá, parece que ahora está en serios aprietos porque los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, ahora como que los tienen cautivos. Están en aprietos, están mal, otra vez este pueblo de Israel. Y sigue el versículo 16. Y dice: me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos, escuche, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. ¿Qué es lo que pasa ahora con este pueblo? Este pueblo, por rebelde, por desobediente y por rechazar el reinado de Dios en su pueblo, en sus vidas, ahora sí que está en aprietos y con mucha angustia, dice aquí, ¿no? En esta versión. Bueno, ¿qué pasa por otro lado cuando yo digo la misericordia de Dios? Aquí vamos a ver este punto, este gran atributo de Dios. El Señor pues ama a este pueblo rebelde, este pueblo que le rechaza a Él, pero como Dios es un Dios de misericordia, veamos lo que va a hacer ahora, ¿no? ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es lo que hace el Señor?
ve al angustiado. El pueblo está muy angustiado, como dice aquí en esta versión, porque el enemigo le tiene prisionero, está bajo opresión, está pues siendo cautivo de muchas cosas, de malas decisiones y todo. En otras palabras, este pueblo ahorita está hecho pedazos, está en la miseria. Y ahora está angustiado y claman al Señor. Y aquí entra el gran tema de la misericordia de Dios. ¿Cómo actúa el Señor con este pueblo que está en contra, que se rebeló contra Él, que lo descartó, que lo desechó? Pues bien, lo ve angustiado, eso quiere decir que está muy afligido, es un pueblo que está entristecido, está desesperado, está preocupado. Como dije antes, hecho pedazos este pueblo. Y Dios está observando. El Señor ve a las personas, en este caso a su pueblo, cuando hay desesperación, angustia, y lo que hace el Señor aquí, lo que nos está mostrando, es dar libertad. Le dice, muy bien, unge, busca a este hombre, tienes que ungirlo como rey, para que este sea el que libere otra vez a mi pueblo. En este caso va a ser, como digo, el primer rey de Israel, Saúl. Bien, entonces la historia va a continuar, pero ahí me detengo un poco. Cuando el Señor ve al angustiado, ¿sí? Y detrás de esto está su misericordia, y Él, lo puesto ahí, da libertad al cautivo. Yo quisiera que pensemos por un momento en nosotros. Lo dejamos por un lado al pueblo de Israel, pero es el mismo Dios el que nos está mostrando y hablando ahora que cuando los habló hace muchos años atrás a este pueblo de Israel. Y es el mismo Dios de misericordia, que de pronto pues nos está viendo en angustia, en desesperación, sin saber qué hacer muchas veces. ¿Cómo actúa la misericordia de Dios? Bueno, empieza aquí. Ya Jesús había anunciado esto, todo lo que el profeta Isaías ya lo dijo con respecto a Jesús, y él mismo pronunció esto cuando inició su ministerio ahí en Nazaret. Él empezó ahí y después, claro, el pueblo incluso se fue en contra de Jesús. Y mire, pero él dijo lo siguiente, lo que estaba escrito sobre él en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, escucha esto, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner también en libertad a los oprimidos. Bien, esa fue la misión de Jesús. Y ya lo hizo, ya vino, porque Él en primer lugar nos vio a nosotros. Ya no vio a un pueblo de Israel angustiado, sino que vio a las naciones, a los pueblos, a las familias, a usted, a mí. En un cierto momento estábamos tan perdidos, tan desesperados, y lo que siempre a veces se menciona, y es que a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Perdidos siguiendo corrientes de este mundo, siguiendo religiones, lo que sea, más que perdidos. Y Dios se apiada de nosotros. Dios vio que esto vio que nosotros había esa cautividad, que estábamos presos, atados a cadenas, y Dios tiene misericordia. Y Él viene, como dice aquí, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Él vino a romper cadenas que estaban bien atadas a nuestras vidas, prisioneros a adicciones, a pecados, a inmoralidades, tantas cosas que en el pasado, yo digo en el pasado, como creyente, como cristiano, estábamos. Y el Señor vino a liberarnos, vino a rescatarnos, porque vio la angustia en nuestras vidas y lo hizo. Y lo hizo ahí en la cruz. Él tuvo que morir, Él tuvo que pagar nuestra culpa para que nosotros seamos libres. Y por eso Pablo, el apóstol, sí que es más específico cuando quiere mostrar esta libertad. En Gálatas 5:1 dice Cristo, ahí de una, él dice Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Yo diría, de los que estamos acá, ¿cuántos ustedes pueden respirar y decir, gracias Señor por tu misericordia porque ahora soy libre? Y puede gritar esa libertad. Lo que cantamos hace un momento, esto sí que a mí me gusta muchísimo, alabar a mi Dios, a mi Redentor y decirle cuán grande eres. Cuando yo le canto cuán grande eres, yo tengo que pensar y traer a la mente esto de que soy libre, de que en mi vida hay libertad,
de que tengo esperanza, de que tengo vida eterna, porque Jesús me dio libertad. Qué grande esto, ¿no? O sea, me gusta mucho alabarle al Señor, agradecerle con estas alabanzas por la libertad que Él me ha dado. No sé, usted tiene que identificarse con esto. Si usted dice que cree en Jesús, pues sepa que usted es libre. Como dice aquí, Cristo nos libertó y luego dice para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, porque parece que estos Gálatas sí recibieron la libertad, pero después otra vez como que solitos se pusieron las cadenas, otra vez se esclavizaron. En vez de seguir, en vez de mantenerse firmes, como dice aquí Pablo, otra vez debilitaron su fe y otra vez solitos pues se encadenaron. Es más o menos como a veces se dice, no, es que sin darnos cuenta o muchas veces solitos nos ponemos la soga al cuello. ¿Se han escuchado esto, no? Y cuando estamos con la soga al cuello, ¿no? Eso es asfixiante, eso es como que vamos a morir y estamos destruyéndonos solitos, ¿no? Porque solos nos ponemos la soga al cuello. ¿En qué sentido? Hay muchas cosas, malas decisiones, malas inversiones, tal vez avaricia, qué sé yo, muchos pecados del mundo que lo pone ahí y se prefiere esto y no la voluntad del Señor, como estos israelitas, ¿no? Solitos se pusieron la soga al cuello. Danos un rey, ya no queremos que tú seas el rey. Tenga la soga al cuello y sigue apretándose, ¿no? Ahora se están asfixiando, están muriendo, angustiados y claman al Señor y Él es el que da la libertad por su misericordia. Muchas veces como creyentes también, como que estamos con la soga ya bien apretada, como que ya no podemos, como que estamos muriendo contra el suelo. ¿Pero por qué será? Me pregunto. Y ahí es donde podemos clamar al Señor y por su misericordia, otra vez el Señor tiene que quitarnos la soga y darnos nuevas oportunidades. Y esto es lo que pasó aquí en el mismo versículo. Dice que el Señor vio que había la opresión, pero también Él escuchó la oración, el ruego de ¿quién? Del pueblo angustiado. Esa es la misericordia de Dios. Nos escucha en medio de toda nuestra rebeldía, de cuando estamos mal por malas decisiones, por pecados como el pueblo de Israel. Alzamos nuestra mirada al cielo y Dios dice, una vez más, lo voy a hacer. Porque Él es un Dios de misericordia. Por eso dije al inicio, ¿no? Si estamos aquí es porque, repito, la misericordia de Dios. Él no nos dejó con la soga apretada. Él nos aflojó y aquí estamos. ¿Cuántas veces que la soga ha estado bien apretada en nuestros cuellos, en nuestras vidas? Pero aquí estamos, otra vez, por la gracia y la misericordia de Dios. Escucha la oración del afligido y esto es lo que nos muestra David mismo en uno de sus salmos, en este Salmo 6:9. Él dice, una y otra vez, repite esto en los salmos, ¿no? El Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. ¿Cuándo es que rogaba David? ¿Cuándo es que clamó David al Señor? ¿Cuándo estaba en aprietos? ¿Cuándo estaba en situaciones difíciles? David, un gran siervo del Señor, el siguiente rey que va a ser de Israel, ya mismo vamos a toparlo aquí mismo en 1 Samuel, él es el rey que lo va a reemplazar a Saúl. Y era un gran rey de Israel, ¿sí? Y se metió también en aprietos, en cosas pecaminosas, y luego pues tenía que cosechar consecuencias, pero ahí estaba, dice, clamando al Señor, rogándole al Señor, y aquí dice, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración, así como lo hizo con David, que lo levantó otra vez, lo restauró de tantas cosas desastrosas también que cometió. Pues de la misma manera el Señor puede hacer con nosotros y de hecho lo está haciendo con cada uno de nosotros. Escucha la oración del afligido, escuchó la oración de este pueblo de Israel. Aun cuando dijo el Señor, déjalos, entrégales un rey, pero Dios es lleno de misericordia. Bueno, entonces la misericordia de Dios lo vemos en este primer punto cuando Él ve al que está angustiado, al que está afligido, al que está triste y al que clama al Señor cuando está otra vez encadenado, prisionero. El Señor pues una vez más actúa en misericordia. En segundo lugar, podemos ver la misericordia de Dios cuando Él manifiesta su poder. Para mí esto es tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que cómo va a manifestar su poder?
para que el pueblo otra vez sea restaurado, sea liberado de los enemigos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Pues bien, va a manifestar su poder. ¿Cómo? Bueno, Él ya lo hizo de muchas maneras antes, desde que lo sacó de la esclavitud de ahí de Egipto. Cuántas manifestaciones del poder de Dios, pero ahora va a ser por medio del rey, Saúl. ¿Y quién es Saúl? Vamos a ver aquí un poco cómo se manifiesta su poder. Vamos a leer los versículos, ya estamos en el capítulo 10, ¿sí? El versículo 6 en primer lugar. 1 Samuel 10, 6. Bueno, espero que usted lo lea un poco el contexto, sí, aquí es mucha información de este primer rey de Israel, de Saúl. Hay muchas cosas buenísimas. Yo solo tomé esto para mostrar este tema de la misericordia de Dios. Bien, el versículo 6 del capítulo 10 dice lo siguiente: entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Escuche bien, esto le está diciendo Samuel a Saúl, ¿sí? Porque Saúl fue el escogido ahora para ser el rey. Esto salté, todo esto como es interesante cómo fue este llamado. Pero ahora le está diciendo Samuel a este joven Saúl lo que va a suceder, que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Bien, este era el rey que iba pues ahora a gobernar, a reinar en el pueblo de Israel, pero puesto por el Señor. Y Él pone su poder en esta persona. Bien, y claro, después vamos a ver un poco más en los otros capítulos cómo este rey Saúl empieza a utilizar este poder del Señor para, en verdad, dar libertad al pueblo de Israel, al que estaba angustiado, afligido, ¿sí? Por desobediente, rebelde, y ahí estaba la misericordia del Señor. Bueno, pero en el segundo punto manifiesta su poder, bien, en este caso para el pueblo de Israel, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo es que muestra el Señor su misericordia en nosotros cuando derrama su poder? Claro, es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Aquí a Saúl, Dios le está derramando el Espíritu Santo sobre él y ese es el poder de Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Como digo, ¿dónde está la misericordia de Dios? Regresando un poco, mire, antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros estábamos en la miseria, envueltos en la oscuridad, condenados por el pecado, separados de la gloria de Dios. Un desastre de vida, ¿no? Sin Cristo. Así estábamos. El Señor en su misericordia nos ve, nuestra angustia, y ahora pues nos levanta, pero va a ser algo grande en nosotros, de los que hemos creído. El Señor derramó su Espíritu Santo en el que cree, en sus hijos. Miren, esto podemos verlo, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios 1:13, escucharálo bien, dice, en él también ustedes, está refiriendo a los creyentes, también ustedes cuando oyeron el mensaje, usted ya escuchó el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje de verdad, el evangelio, lo que casi todos los domingos se lo está anunciando acá, el evangelio que les trajo la salvación, pero aquí hay una clave, y lo creyeron, porque puede ser que solamente escuchamos, interesante, sí, bien, el evangelio, correcto, pero si no lo creemos, pues no pasa nada. Estamos en las mismas situaciones, angustiados y todo, y perdidos, y más que perdidos, pero aquí dice, y lo creyeron. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa para todo aquel que cree? Pues según este pasaje dice, y creyeron, ellos fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Usted se identifica con esto? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Está el poder de Dios en usted? Usted puede responder a esto, ¿no? Y usted va a decir, pero ¿qué pasa con esto? ¿Y qué? Bueno, según lo que estamos viendo aquí, al menos a Saúl le está diciendo, y serás una nueva persona. El Espíritu Santo, cuando viene a la persona por la fe, lo hace nueva persona. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos por nada del mundo. Ya no existe el anterior. Ahora somos nuevos. Esto es lo más grandioso, ¿no? Lo que Dios hace, derrama su poder. Y por eso el siguiente versículo que está ahí mismo, cuando dijo Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Sí lo sabemos en teoría, ¿no es cierto? Y en la práctica, ¿está o no está? ¿Qué pasa esto en nuestras vidas? ¿O es que solo el Señor lo dijo? Sí, suena interesante, pero seguimos como que nada.
Pues vamos a ver que en Saúl no fue así. En el apóstol Pablo no fue así. Y nosotros como creyentes, no tiene que ser así. Somos diferentes. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Justamente en esto, porque dice, si ustedes quieren luchar, salir adelante con sus fuerzas, con lo que ustedes son, con lo que tienen, imposible. Ustedes solamente se enredan en todo esto y se hunden más. Porque con nuestro poder, fuerzas, lo que sea, no llegamos a ninguna parte, por un acaso no. Pero el mundo nos hace creer, es que tú tienes esto, tú puedes ser un hombre de éxito o una mujer de éxito, es que tú puedes llegar a la cima. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero eso es mentira, falso. O tal vez se puede llegar supuestamente, pero eso es fachada, porque así como se sube con la misma, se baja. Ese es el mundo, ¿no? Pero el Señor pues nos está diciendo aquí, su misericordia muestra, porque Él dice, yo quiero que vayas lejos, pero yo voy a poner mi poder en ti. Voy a derramar el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que se posesiona en nosotros. Y por eso Pablo, él sí lo experimentó bien de cerca todo esto. Y por eso dijo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Pues bien, yo diría, o diría el Señor, ¿no? Que se vea en el creyente todo esto, ¿no? Se manifiesta su poder derramando su Espíritu Santo bien en nosotros como creyentes, pero también Él transforma la mente. Sí, leamos el versículo 9 y 10 también, a ver, del capítulo 10, ¿no? El 9, ¿sí? El capítulo 10, verso 9 y 10, ¿no? Dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios, vean lo que hace, ¿no? Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas estas señales. ¿Qué hizo el Señor con Saúl cuando derramó su poder sobre él, el Espíritu Santo sobre él? ¿Qué es lo que dice este versículo? Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron. Era otra persona, le cambió el corazón. ¿Qué les parece esta cirugía divina, no? Si pueden ver. O sea, entramos al quirófano del Señor por la fe y Él hace algo extraordinario. Nos saca ese corazón duro de piedra, ese corazón pecaminoso, ese corazón que nos condena por el pecado y nos pone un corazón nuevo. ¿Qué tal esto? ¿Solo teoría? ¿Será solo teoría? No, esta es una realidad. Esta es una realidad. Si usted cree, si usted tiene esa fe en Jesús, usted va a dar testimonio de esto. Ya no somos los mismos. Somos nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Pues bien, entonces Él nos transforma la mente. Le transformó a Saúl. ¿Y qué es lo que dice Pablo en sus cartas? En 2 Corintios 5, 17, esto sí conoce. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cuántas veces lo he repetido esto acá? Sí se acuerdan, ¿no? Tal vez algunos van a decir ya con lo mismo y lo mismo, dicen, ¿no? Bueno, pero si es así, en esto debe llenarnos de alegría, recordarnos y decir, sí, tiene razón, ¿verdad? Sí, así es. Si alguno está en Cristo es nueva creación. Ya toda mi vida vieja ha pasado, todo es ahora nuevo. Esto es lo que hace el Señor cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando hemos creído. Pero miren lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 2:16. Hace una pregunta aquí, Pablo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Dice Pablo, ¿no? Y Él da la respuesta. ¿Qué les parece? Dice nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos creído. Nosotros, dice, por nuestra parte, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Qué les parece esto? ¿Sabía usted como creyente que ahora su corazón, su mente es la de Cristo? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Sí? Ya dudaron. ¿Qué pasó? Bueno, sepa esto, que si usted como creyente, si aceptó al Señor Jesús en su corazón y se ha sometido a Él y tiene la esperanza de la vida eterna como Él, como Salvador, pues la Biblia nos dice que ahora Él, repito, ha hecho esa cirugía, ya nos ha puesto otra mente. ¿Y qué mente nos ha puesto? La de Cristo. Porque la mente que teníamos antes, qué tremenda, qué terrible, qué pecaminosa. Les digo, yo no quiero ni recordar esto, ¿no? Bueno, ahora no quiero ni pensar en la mente sin Cristo.
Y es por eso que algunos dicen, ya te han lavado el cerebro. Sí, bien lavada está, ¿no? Claro, es que el Señor con su preciosa sangre me lavó la mente. Ya no existe esa mente pecaminosa, porque ahora está diciendo que me ha transformado y me ha puesto la mente de Cristo. ¿Qué más quiero? ¿Qué más queremos? Pero a veces parece que nos olvidamos. Y por eso Pablo dice, el Señor les libertó, Cristo les libertó, pues vivan esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Eso quiere decir, ya les lavó la mente, el Señor tiene una mente nueva. ¿Por qué quieren otra vez regresar y ponerse otra vez esa mente antigua? Esto es necedad, ¿no? Después de probar lo bueno, de tener lo bueno, ir a buscar otra vez, esclavizarse, como dije antes, otra vez encadenarse al pecado y todo. Eso sería absurdo, esto es necedad. El Señor nos ha transformado la mente, nos ha puesto la mente de Cristo. Y esto es lo que decía Pablo, por eso yo no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ese Pablo sí que era todo dar, ¿no? Tremendo. ¿Qué tal si tendríamos la oportunidad de conocerlo a Pablo, ¿no? Que entre por ahí Pablo. Algunos lo describen que era alguien de, no, ¿saben decir? No, de no dar medio, decía. En todo aspecto, ¿no? Según lo describen a Pablo, que incluso era bien feo, que por eso no se casó, dicen algunos. Era soltero, no sé qué era Pablo, ¿no? Tal vez viudo, pero no tenía esposa. Bueno, pero solo es broma, ¿no? Dicen, es que ha sido bien feo Pablo. No importa, ¿no? Pero tenía un corazón, una mente, ¿de quién? De Cristo. Entonces, jóvenes y todos, no se preocupen si hay feitos. Que en verdad demostremos su amor por esto, ¿no? Por la mente. Porque el mundo, en verdad, y después ya vamos a llegar en 1 Samuel, porque el mundo, ¿en qué se concentra? En las apariencias, ¿no? Esto ya viene, cuando Samuel va a elegir a David. Se concentran en las apariencias. Dios, ¿qué ve? El corazón. El corazón, pero tiene que ese corazón estar limpio, renovado por el Espíritu Santo, por el poder del mismo, porque Él es el que hace esta transfiguración, podemos decirlo así, ¿no? Esta renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Esa es la misericordia de Dios. Imagínense cuán bueno es nuestro Dios, que se dio ese trabajo de hacer todo esto para que nosotros seamos nuevas personas. Qué cosas con el Señor, la misericordia, ¿no? Cuando hablo del Espíritu Santo, cuando hablo de esto, del poder de Dios, yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿cómo? A ver, un poco para ilustrar, entender un poco más de esto, ¿no? Y se me vino a la mente algo, las llantas de un vehículo. Puedo tener una llanta súper nueva y todo bien, de marca, pero si esa llanta no tiene aire, ¿me sirve? ¿Puedo ponerle al carro llantas nuevas, pero sin aire? No sirve para nada. Imagínense, compro la llanta y es un poco nada más de aire que entra en ese espacio, ¿no? Se pone un poco de aire y si ven la transformación de esa llanta, resiste peso, resiste hueco, lo que sea. Qué impresionante. Pero es un poco de aire, nada más. Es eso lo que hizo el Señor con nosotros. Antes de conocerlo a Él, vivíamos en miseria, éramos, en otras palabras, llantas desinfladas. ¿Qué les parece? ¿Sí ven? Así éramos, ¿no? Llantas desinfladas. Viene el Señor, derrama su poder y los infla. Ahora sí es diferente, ¿no? Una llanta desinflada que una llanta inflada. Bueno, cuídate ahí que les inflaron de más, no dije eso. Bueno, sí escuche. Bueno, es espiritual, ¿no? Es espiritual. Dios nos pone el Espíritu Santo y ese es el poder en nosotros, ¿no? La diferencia, llanta desinflada, llanta inflada. ¿Sí ven? Y pensé un poco más, a ver, algo más. Y se me vino a la mente el sol. ¿Sí ven el poder del sol? Que tiene para iluminar, calentar no solo a nuestro planeta, sino a todo el universo. Qué tremendo. Y el Señor hizo esto, ¿no? Yo solo pensé, ¿qué tal si le quitamos el calorcito al sol? Chao planeta y chao universo. ¿Sí ven? El Señor puso esto, pero en nosotros ha puesto ¿qué? Su Espíritu Santo. ¿Sí ve?
Eso es lo que nosotros somos, ¿no? Y esto me llevó a pensar un poco más. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, en este caso al hombre, ¿cómo lo hizo? Lo hizo ese monigote de tierra, ¿no? Bueno, monigote de tierra, ¿de qué sirve? Nada, absolutamente nada, ¿no? Es tierra. Y el Señor dice que de la tierra que fuimos formados, a la tierra otra vez vamos a volver. Pero algo hizo el Señor con ese monigote de tierra, ese muñeco, ¿no? Que lo hizo, que después se llamó Adán. ¿Qué es lo que hizo? Él solamente sopló un poquito, ¿no? Lo infló. ¿Qué es lo que puso? ¿Qué es ese hálito que puso ahí? Ese soplo. Es el espíritu, el alma. Y miren lo que nosotros somos, los seres humanos. Si el Señor en este momento me quitaría el alma, el espíritu, mi cuerpo se desploma, o sea, no es nada. No somos absolutamente nada. Somos solamente un montón de tierra, de polvo. Si ven lo que ha hecho el Señor, lo que hace en nosotros esto, y todo ha sido por su misericordia, porque Él quiere que seamos diferentes, que en verdad seamos a imagen y semejanza de Él. Entonces la misericordia de Dios está en esto, cuando manifiesta su poder. Para nosotros sería el Espíritu Santo, para Saúl también el Espíritu Santo. ¿Sí? Es un gran tema esto del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la misericordia de Dios, claro, tenía que estar acá, actúa con el amor de Dios. Si no hay el amor, pues no hay misericordia. Puede ser cualquier otra cosa menos misericordia. Tiene que ser el amor verdadero de Dios. ¿Y dónde se manifiesta? Aquí vamos a 1 Samuel capítulo 10. Leamos el versículo 18 y 19. Ya, dice así. Ahí estaba otra vez Samuel con Israel. Allí les dijo a los israelitas, escuche bien esto. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto, lo sacó por la misericordia, ¿no? Yo los liberé a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían, porque Dios es misericordioso. El versículo 19 dice, ahora, miren lo que dice el Señor, ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. El Señor les dice, vean lo que yo he hecho por ustedes. ¿Cómo los saqué de Egipto? ¿Cómo he hecho todo por ustedes? Todo es por amor. Y ustedes incluso me dijeron que me despreciaban y querían un rey. Pues bien, le dice, ahora vengan. Otra vez dice el Señor, ¿no? Aunque ustedes no se merecen, pero vengan. Escúchenme otra vez. Escuchen lo que voy a decir. ¿Y qué es lo que va a mencionar? O sea, lo que va a mencionar es que otra vez Él va a expresar su amor hacia ellos y los va a liberar, los va a levantar, los va a restaurar una vez más de tantas que hizo el Señor por su pueblo. Esto es misericordia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces vemos al Señor con este gran atributo de una disposición a perdonar, a pasar por alto el pecado. Eso lo está diciendo. Miren lo que yo hice por ustedes. Y vean con lo que me pagan. Me están desechando, pero vengan. Les voy a decir algo. Entonces Él lo que va a expresar es amor. Y aquí vemos una disposición a que, a una vez más, a perdonar a su pueblo. Bien, el Señor, pues conocemos esto, sí, es un Dios de misericordia, un Dios que nos perdona. Solo quiero aquí un poquito reflexionar, mostrar algo que a veces es muy complicado en nosotros, incluso como cristianos. ¿Qué de nosotros en cuanto al perdonar a los demás? Porque Dios es misericordioso, dice que Él derrama su misericordia y dice que ahora Él nos perdona de todo y dice ahora quiero que ustedes perdonen como yo les perdoné a ustedes. En teoría, ¿no es cierto? ¿Qué es en la práctica? ¿Cómo está usted con respecto a esto? Ojo que usted tiene el poder de Dios para hacerlo, este trabajito, ¿no? De perdonar a los demás. Hace un momento Miguel me estaba comentando, ¿no? De quién está con Miguel en el obrero fiel. Ahí le vi. Bueno, hay algunos más, ¿no? Están creo que en este tema del perdón. Y bueno, hace ratito Miguel me estaba contando, les di este folleto, es un buen material, ¿no? Que teníamos de hace rato esto, en cuanto a este gran tema. Dice, pero aquí está la teoría, pero
O sea, estamos luchando, dice, porque parece que está difícil perdonar. No sé cómo está en su vida esta partecita, ¿no? Esa es misericordia, perdonar al que nos ha ofendido. Pues eso es una muestra también de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que tiene que actuar el poder de Dios para liberarme de todo esto, porque esta es una esclavitud cuando yo no perdono. Porque si yo no perdono, pues en primer lugar estoy ofendiendo a Dios, me estoy poniendo una cadena muy gruesa que me va a arrastrar, me va a hundir, porque se va a generar en mí, ¿qué se va a generar? Pues odio a la persona y resentimiento, luego amargura, depresión y después estoy hecho pedazos contra el suelo. El Señor dice, no, actúa como yo, misericordia, perdona. Suelta todo esto, ¿no? Es un gran tema que ahora sí, solo lo estoy mencionando, pero sí, en algún momento tenemos que ampliarlo un poco más. Este es un gran tema, ¿no? Disposición a perdonar. Vean lo que hace el Señor en este caso con David mismo. Tú, Señor, en el Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. ¿Cuántas veces lo diría esto David al Señor? Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, gracias y gracias porque yo no lo merecía, pero tú una vez más me has perdonado. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Cuántas veces? Son incontables, ¿no? Son incontables. ¿Cuántas veces usted ha perdonado? Según Pedro, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Bueno, no sé, los matemáticos hagan el cálculo, no sé cuánto será eso, ¿no? Pero es una referencia de que es siempre, ¿no? Siempre. Entonces, eso es misericordia, eso es actuar con amor. El Señor, pues, esto lo hace todos los días con nosotros, ¿no? Todos los días. Y también una cosa más acá, provee de personas leales. Lo opuesto es que leamos el versículo 26 y 27, y este es el final del capítulo 10. Dice lo siguiente: también Saúl se fue a casa de Gibeá. Bueno, aquí ya lo ungieron como rey, ya es el rey de Israel, ya Israel tiene un rey, se llama Saúl. Dice, también se fue a su casa de Gibeá, acompañado, escuchará bien esto, acompañado por un grupo de hombres leales, a quienes el Señor le había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron, y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Como siempre, hay un grupito a veces, ¿no?, que no son leales. El Señor, pues, hace su trabajo, derrama su poder, y algunos siempre van a decir, este es. ¿Quién ha sido? Como diría, como el apóstol Pablo, si lo podíamos ver, ¿no?, de así. Si usted no le conoce al apóstol Pablo, va a decir, este es el apóstol Pablo. Que no había otro mejorcito. Así a veces decimos, y eso, ojo, que si ustedes pueden leer un poco los otros versículos, Saúl era un joven, parece bien apuesto y bien alto. Dice que todos le daban por el hombro, ¿no? Y bien fortalecido. Y saben que otra característica que está ahí, ustedes pueden leerlo, era tímido este hombre. Porque dice, cuando ya lo ungieron y cuando ya le empezaron a buscar, ya para presentar al pueblo, Saúl estaba escondido entre unas cajas, dice aquí, ¿no? No quería que lo vean, tenía vergüenza, temor parece, ¿no? Pero ya estaba fortalecido por el Señor. A veces así somos como cristianos, ¿no? Por eso el Señor dice, vean, ustedes son la luz de este mundo, pues no escondan debajo del cajón. La luz tiene que estar en lo alto. Saúl parece que al comienzo estaba así, escondido. Después lo fueron a sacar, le dijeron, vean, este es el rey. Y por eso algunos dijeron, este es el rey. Se asombraron, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba con Saúl? Ya tenía el Espíritu Santo. Esto es el poder de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Entonces, pero aquí el punto era que Dios provee de personas leales. Un buen punto que me gusta mucho. Aquí estas personas leales para mí se llaman ángeles. ¿Qué le parece? ¿Usted en alguna vez ha estado rodeado de ángeles? Sí, creo, ¿no? Los ángeles no son esos personajes con alitas de blanco y todo, ¿no? Son personas leales, que en momentos difíciles, críticos de su vida, usted ni se imagina y ahí están. Dice,
¿de dónde? ¿Y por qué? Y uno se asombra y a veces tal vez ni los volvemos a ver nunca. Era impresionante. Bueno, es así algo tan pequeño, ¿no? Pero digo, qué cosas. Estaba el otro día ya por el aeropuerto y estaba en esa maquinita de pagar el parqueadero y no me recibía el billete y me sacaba y ahora no tenía otro billete y ¿qué voy a hacer? Y la máquina, luchando con la máquina, ¿no? Ponía, otra vez lo sacaba el billete, creo que estaba muy viejo, no recibían. ¿Y ahora qué hago? Y un joven atrás, ¿no? A veces, ¿qué hacemos nosotros? Bien impacientes. ¿Qué fue? Bueno, este joven ha estado observando. Dice, creo que el billete está viejo. Le digo, y ahora sí no tengo más. Y era $2, ¿no? Cuando de pronto pone $2, ¿no? Ya tenga el recibo. Y ahora le digo, ¿cómo le pago? No, dice, tranquilo, no pasa nada. Bueno, eran solamente $2, ¿no? Pero digo, ¿qué pasó? Y después decía, yo no me merezco esto, ¿no? Yo a veces ni siquiera hago eso. Sí, sino más bien apurado. ¿Qué fue? Bueno, la impaciencia, ¿no? Buena lección. Pero no es nada. Son personas que Dios pone. Cuando el Señor delega algo, alguien nos va a acompañar, que son muy leales en este sentido. A mí me gusta muchísimo esto, ¿no? Y el tiempo, y ahora me falta muchísimo. Solo unos 2, 3 minutitos. Es que tengo un texto aquí, pensando en el apóstol Pablo. En 2 Timoteo 1, 16, 17, yo creo que Pablo tuvo muy pocas personas leales en su ministerio. Muy pocas personas. Y cuando escribe esta segunda carta a Timoteo, le dice que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Cuando leía esto decía, bueno, ¿y quién es este Onesíforo? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, es muy desconocido. Solo aquí creo que sale en esta parte. Y claro, así son las personas leales, son desconocidos o tal vez son muy secretos. No es como a veces vemos en las redes sociales, usted está dando una limosna, un plato de comida al necesitado y se saca la foto ahí en el celular y luego sube a las redes y entonces sí, yo estoy aplicando misericordia. Misericordia es esto, hacerlo en secreto. Es en secreto todo esto, ¿no? Le están comentando aquí a Timoteo, dice, mira, este Onesíforo, muchas veces me dio ánimo y él no se avergonzó de mis cadenas, porque parece que cuando lo metieron preso por el evangelio a Pablo, todos se fueron y estaba ahí, no se avergonzó de ir a visitarle a Pablo. Y no solo esto, sino que dice, cuando estuvo preso en Roma, me buscó sin cansarse hasta encontrarme y dio ahí y me encontró en la cárcel. Dice, estos son personas leales. Estas son personas leales. Estos son, como digo, los ángeles que el Señor pone. Esta es la misericordia de Dios. Tal vez al Señor no lo vamos a ver, así que venga a actuar. El Señor va a poner ángeles, va a poner personas leales para mostrar su misericordia. Así es, ¿no? Pues bien, por eso dice la palabra, ¿no? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la infinita misericordia de Dios. Y solo comento algo, sí, yo sé que con el tiempo, es que me impactó mucho esto. Miren, yo estoy leyendo algunas cosas, unos libros que de los cristianos de las décadas anteriores, siglos anteriores, de misioneros, y por ahí salió algo del comunismo de décadas anteriores, de cómo entró, o cuando entró el comunismo acá a Europa, sobre todo Asia. Es bien difícil, durísimo esos momentos, ¿no? Y algo que me impactó, que aquí encontré esto, es que el comunismo o los dirigentes del comunismo establecieron una casa que lo dijeron un hogar para los deficientes. Hace rato escuchábamos, ¿no? La casa Ágape, qué buena, qué bendición esto, ¿no? Ellos hacen una casa, sí, un hogar, y lo ponen para los deficientes. ¿Qué hacían? Todos los que estaban enfermos, todos los que estaban en una situación crítica en su salud, lo que hacían es llevarlos a esta casa, a este hogar para deficientes. ¿Para qué?
para acelerar su muerte, porque decían es un estorbo, es un gasto para el gobierno. Y peor, cuando los niños nacían, si nacían con un desperfecto, alguna situación, los mandaban enseguida a este hogar que lo decían de los deficientes, para que los niños mueran. Si el niño o alguna persona tenía un accidente, se quebraba la pierna o perdía un brazo, lo que sea, al hogar de los deficientes. Porque no son útiles, decían ellos, ¿no? Es que tienen que morir lo más pronto. Y ahí morían, porque no eran bien tratados, no los alimentaban. Ahí pues la tendencia era a morir tal vez al otro día o en pocos días, ¿no? Ahora, yo pensé mucho en esto, hablando de la misericordia de Dios. ¿Qué tal si el Señor miraría solamente a los perfectos? Por acaso la Biblia dice no hay ni un solo justo, no hay ni un bueno, no hay nadie quien busque a Dios. Si el Señor vería de esta manera, si el Señor establecería una casa así para deficientes, les digo, todos estaríamos ahí. Todos ahí destinados a la muerte, y no solo muerte, sino muerte eterna. Pero como Dios es lleno de misericordia, pues Él nos saca, si podemos decir, de esa casa de deficientes, porque todos somos imperfectos. Más bien Él prepara un hogar celestial y allá nos lleva a todos. Esa es la misericordia de Dios y lo hizo a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz. Si puede ver esto, ¿de dónde nos saca el Señor de esa casa, de ese hogar de deficientes, a una casa celestial y eterna? Qué grandioso es nuestro Dios, Dios de misericordia y de amor. Por eso la misma Biblia nos va a dar la conclusión de esto. El apóstol Pablo dijo esto, ¿no? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esto sería otro tema. Ya no lo desarrollo, ahí nomás. Sí, pero ahí está la conclusión que le dio el apóstol Pablo para entender lo que es la misericordia de Dios.